Cuando vimos la ley de Faraday, analizamos tres situaciones y ahora vamos a observar cualitativamente la segunda, que nos mostraba un campo magnético en esta zona amarilla o naranja y teníamos un circuito y la idea era ver qué pasaba cuando se movía el campo magnético hacia la izquierda con una velocidad v, a diferencia del caso donde solo se movía el circuito y sabíamos que teníamos una fuerza electromotriz en movimiento. Por ley de Faraday íbamos a una corriente en esta dirección por el cambio en el flujo. Ahora, para saber cómo sería cualitativamente el campo eléctrico, pensemos en qué zonas tenemos que dB dt no es cero. Si lo asociamos con la parte derecha de la ley de Faraday, estamos diciendo en qué zonas esto no es cero. Eso significa en qué partes eh, el campo magnético está cambiando. Y si el campo magnético, la zona se está moviendo hacia la izquierda con una cierta velocidad v, hay dos zonas aseguradas donde el campo magnético está cambiando. Una es este lado, donde a medida que se mueve pasa a ser cero, y este lado donde a medida que se mueve va pasando de cero a lo que sea que es este campo magnético, si suponemos uniforme, y además suponíamos que está apuntando hacia adentro. Para ver a dónde apunta el campo eléctrico podemos pensar en términos de la ley de Lenz si sabemos cómo cambia el flujo. En esta zona el campo está disminuyendo, así que por ley de Lenz la corriente en este circuito está apuntando de esta forma porque es el sentido para el cual generaría un campo magnético hacia arriba, contrario al B que teníamos, que apunta hacia adentro. Así que para tener un campo magnético que apunte hacia arriba, o sea, hacia afuera, tenemos una corriente en este sentido, y exactamente lo contrario tenemos que tener si fuera del otro lado, porque a medida que nos movemos ganamos en campo magnético en flujo, y eso hace que tuviéramos una corriente que vaya en sentido contrario. Pero si queremos ver cómo es el campo eléctrico cualitativamente, podemos pensarlo en términos de la correlación que teníamos entre eh, las ecuaciones del campo eléctrico con las de magnetostática, y sabíamos que podíamos obtener de la ley de Ampère una ley para el campo eléctrico modificando E por B y mu0j por menos de B dt. Obteníamos esta fórmula a partir de la ley de Ampère, que era la ley de Faraday integral, E de L igual a menos de phi de t. Entonces eso lo obteníamos cambiando B por E y también mu0, la corriente encerrada, por d phi de t con un menos. Así que el problema que tenemos nosotros es equivalente a tener dos tiras de corriente apuntando en distintos sentidos, porque en uno tenemos flujo incrementando y en el otro está decreciendo el flujo. Y si tomamos en cuenta que en el que está incrementando, que sería el que está más a la izquierda, y que tenemos un menos de phi de t, eso significa que es lo mismo que tomar una tira donde la corriente fluye hacia afuera y acá hacia adentro. Justamente porque acá teníamos eh, una, un flujo que estaba aumentando, y esto lo decimos para justificar que si tenemos una corriente hacia afuera, eso generaba un campo magnético en este sentido, y si teníamos una corriente hacia adentro, genera un campo magnético en el otro sentido. Pero cambiando campo magnético por campo eléctrico,
obtenemos el campo eléctrico para la situación en la que estamos, donde tenemos cambio de flujo que es en los dos bordes. Así que el campo eléctrico va a quedar de esta forma. No es lo mismo, pero para tener una idea, una situación algo parecida es el solenoide finito, donde también se generaba un campo magnético con esas características y solo en este plano tenemos corriente saliendo hacia afuera y hacia adentro, en cada lado. No es lo mismo porque acá tenemos tiras, que sale una hacia adentro y otra hacia afuera, pero sirve para tener una idea de por qué se generan estas formas y en general con una corriente así en forma de tira hacia afuera y hacia adentro, haciendo los cambios de B por E y mu0 I menos de phi de t, obtenemos el campo eléctrico de esta forma. Es una forma de verlo cualitativamente.